El Motorola Moto G Power de este año se lanzó en enero y la versión 2022 del teléfono comenzará a enviarse hasta principios de enero en los Estados Unidos, mientras que Canadá lo recibirá en los próximos meses. La nueva versión viene con un par de mejoras y un nuevo SoC. El nuevo Moto G Power 2022 está construido alrededor de un panel LCD IPS de 6.5 pulgadas, un poco más pequeño pero con la misma resolución de 720 x 1600 píxeles. La frecuencia de actualización se ha aumentado a 90 Hz. Otro cambio es el Snapdragon 662 que se ha cambiado por el Helio G37 de MediaTek. El almacenamiento base y la RAM ahora son más altos, 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento, en comparación con los 3 GB y 32 GB de la versión anterior. Además, el modelo 2022 ahora ofrece opciones de almacenamiento de 128 GB, manteniendo la expansión de la tarjeta micro SD. Este modelo conserva la cámara de 2 megapíxeles de profundidad y cámara para selfies de 8 megapíxeles, pero la cámara principal se ha actualizado a una unidad de 50 megapíxeles. El hardware funciona con una batería de 5000 mAh que admite una carga de 10 watts con el cargador apropiado que viene incluido en la caja. Una desventaja es que lamentablemente el teléfono viene con Android 11 preinstalado. El Motorola Moto G Power 2022 estará disponible en un solo color Dark Grove a un precio que aún no se ha confirmado. En los Estados Unidos el teléfono lo ofrecerán Republic Wireless y Metro by T-Mobile inicialmente, mientras que Verizon, Boost Mobile, Xfinity Mobile, AT&T, Cricket, Celular de Estados Unidos y Google Fi se unirán más adelante. También estará disponible desbloqueados en Best Buy y Amazon.com por $199 y $249.